¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá asumo ese reto? Me entrego completo y me uno en la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le ame. Necesita a Dios. Sean todos bienvenidos a este su programa, Hombres de Valor, conducido por Gilberto Carrillo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un programa más de Hombres de Valor. Gracias a nuestra queridísima Radio María, que nos da el espacio para traer invitados muy especiales, como el de hoy, que tenemos una grata compañía y una felicidad, alegría de recibir a nuestro queridísimo diácono Elio. Bienvenido, diácono. Gracias, hermano Gilberto. Es una bendición para mí estar aquí compartiendo contigo aquí en la radio y sobre todo compartiendo con los hermanos que van a escuchar este programa, sabiendo que Dios siempre llega a tiempo, Dios siempre habla, Dios siempre está activo para hablarnos y guiarnos por el camino del bien. Entonces Dios siempre llega a tiempo, nunca llega tarde. Sí, a veces pensaríamos que Dios se tarda, ¿verdad? Pero Sí. como hay un dicho que dice, Dios aprieta, pero no ahorca, Sí. ¿verdad? Yo siempre he oído eso y yo me imagino como que Dios nos dice, tienes que tener paciencia, ¿verdad? Tienes que tener Sí. calma, ¿verdad? Queremos las cosas a veces, pero Al instante. rápido, al instante. Sí. Y algo de la misericordia, ¿no? Del amor de Dios es que siempre Él nos está llamando desde el vientre de nuestra madre. Lo que pasa es que nosotros somos los que los hacemos los sordos, o el pecado nos ensordece y no escuchamos a Dios. Él siempre nos está buscando. Acuérdate lo que dice la Escritura, ¿no? No fuiste tú el que me buscaste, fui yo. Entonces, fue un momento determinado que tú le abriste tu voluntad, tu corazón a Dios, y Él llegó. Y él digo, Pero exacto. Él nunca llegará si tú no le abres el corazón también, porque Él respeta la libertad del ser humano. Sí, bendito sea Dios por eso, porque si no, si fuera por nosotros, te imaginas, no Sí. llegaríamos nunca, ¿verdad? Diácono, platícanos un poquito de dónde eres. Yo, sabes que cuando yo escuchaba tu nombre, yo decía, diácono Elio, yo creo que una vez te puse ahí con E al principio, pero creo que es con H. Sí, mi nombre es con H. Creo que es sin H, pero mis padres me registraron con H. Con H, ok. En la partida de nacimiento dice con H, ¿no? Y entonces yo la mandé pedir incluso para registrarme aquí en la escuela, incluso cuando iba a entrar a aplicar al programa del diaconado. Ajá. Es una de las cosas que me pedía, mi partida de nacimiento, y los otros documentos, los sacramentos, y apareció mi nombre con H. Entonces, bueno, y también los papeles, aquí está con H. Entonces, soy de El Salvador, nací en el departamento de Santa Ana y me crié en Guatemala. Ahí crecí en Guatemala, tuve 12 años hasta que emigré a Estados Unidos a la edad de, 16 años, ¿no? En el 92. Un adolescente. Sí, wow. y he descubierto que a veces, fíjate que con la vida, el tiempo que pasa,
uno dice, yo vine a este país para mejorar mi vida económica, para ayudarle a mi papá, a mi familia. Pero fíjate que en todo eso Dios está presente. Dios tiene un plan para nosotros. Y ese plan nos cuesta entenderlo. Incluso a veces no lo entendemos. Pero con el tiempo y la disponibilidad, a medida que nosotros seamos fieles a Él, Él nos va revelando su plan. Ahora entiendo que la excusa que Dios usó fue que yo viniera a reunirme aquí con mi papá y mi mamá y sin saber que tenía un plan para mí. ¿No? Para ti. ¿Tú te imaginabas algo a esa edad, digamos? Nada. Lo que sí sabes que interesante, lo que yo quería siempre es casarme. Siempre deseé tener una familia desde muy niño, pero estaba muy niño para casarme. Siempre soñé con tener una familia, por una razón. Yo me recuerdo un día estaba allá en el campo, en Guatemala, cuando estaba creciendo, y estaba en el campo y se me vino un pensamiento que nunca se me olvida, que iba a ser esposo y que iba a ser sacerdote. Y dije yo, bueno, a ver, pero bueno, esposo sí, pero sacerdote no, pero pertenezco a soy parte como diácono, somos parte de las órdenes sagradas. Entonces, como que ya Dios estaba poniendo en mí pensamientos de felicidad, y digo yo, siempre Dios ha estado guiándome en la vida, pero es uno que dice, es un pensamiento, hay que poner atención a esas inspiraciones porque Dios está con nosotros. Entonces ahora entiendo y estoy seguro que este es el plan de Dios. Para mira, vida. Qué bien. Oye. Y por ejemplo, ya que te escribiste el diaconado y ya que empezaste el proceso y todo, ¿cómo fue tu relación con tu familia? Porque ¿ya cuánto tienes de diácono? Tengo 9 años de ser ordenado, pero de haber empezado el programa empecé en el 2010, me ordené en el 2015. Es un año de aspirantado y 5, si no me equivoco, 5 en aquel tiempo del proceso de estudio, ¿no? Y yo nunca soñé ser feliz. Mira, sí deseaba la felicidad, pero nunca soñé, nunca creí que la felicidad iba a llegar verdaderamente por las experiencias de la vida que pasamos, ¿no? A veces los golpes de la vida, el mal testimonio de una persona o alguien que nos ha herido, dejamos de creer de que podemos ser felices, o que alguien más los puede ser feliz, o nosotros podemos ser felices a los demás. Yo entré en ese campo, llegué a pensar de esa manera porque tuve unas experiencias un poco desagradables en el círculo familiar, ¿no? Y dejé de creer en el sacramento del matrimonio y dije yo, ¿para qué? Eso no es para... Eso de casarse por la iglesia, eso no es necesario. Pero después yo analicé de que era la experiencia que tenía, que no le hallaba valor al sacramento del matrimonio, hasta que mi esposa, Dios a través de mi señora, en aquel tiempo éramos novios, ella me impulsó a casarnos por la iglesia, ella sin ser religiosa, y las personas que más me apoyaban era su papá, que nunca se casó por la iglesia. Entonces, después me di cuenta que cuando Dios tenía un plan para ti, Él hace hablar hasta las piedras, los corazones duros. Dios normalmente usa los instrumentos como los sacerdotes, diáconos, la iglesia entera, ¿verdad? Pero cuando tu vida está en riesgo, me di cuenta, Él es capaz de usar a cualquier persona para darte un mensaje en la misericordia de Dios. Y yo me recuerdo ahorita, me estoy acordando, ¿te recuerdas cuando Balaam, en el libro de Números, hay una historia preciosa donde Balaam, creo que es él, iba en un camino que Dios no quería que tomara, y se montó en una burra, y cuando iba en la burra, y la burra se detuvo porque vio al ángel con espada en la mano que no quería que pasara, y él le pegaba a la burra, hasta que la burra le habló y le dijo, ¿por qué me pegas? Entonces, Dios siempre usa una forma, algo para traernos a Él, y gracias a Dios,
me casé por la iglesia. Fue ahí donde mi vida cambió, porque ahí me encontré con Jesús en el sacramento del matrimonio. Y ahora creo fielmente en el sacramento, trato de vivirlo todos los días, y mi vocación nace de ahí. Entonces Dios, el diácono, o sea, el diaconado no te aleja de la familia, al contrario, te acerca más a la familia, porque primero es primero es tu familia, tu trabajo, y de ahí ministerio, ¿no? Sí. Y a veces creemos de que tenemos que primero estar en la iglesia. Otro apostolado primero. Otro apostolado primero, y no es así, porque Dios te encarga un ministerio, y el ministerio número 1 que yo tengo es mi familia, mi hogar, ¿no? Mi esposa, mi relación con mi esposa, y opero, podríamos decirlo así, de ese punto, viviendo mi vocación primero como esposo, y obvio las gracias que Dios me ha otorgado por el sacramento de las órdenes sagradas en el nivel del diaconado, me asiste, me enriquece más el hogar, mi familia, y puedo servir con libertad. Wow. Oye, ahorita mencionabas algo muy importante sobre la felicidad, que decías que la felicidad tú la buscabas, esperando que la felicidad a lo mejor fuera, no sé, una bonita casa, un bonito carro, que la felicidad fuera, que todo fuera color de rosa. Pero mencionaste un punto muy clave, que la felicidad se encuentra en los momentos difíciles, ¿verdad? Sí, yo pienso que los momentos difíciles, no es que piense, la experiencia cristiana, incluso fíjate que Dios mismo, del mismo pecado, que es lo peor que podemos hacer, como que del mismo pecado saca cosas buenas. No es que el pecado sea bueno, sino, por ejemplo, algo que dijo San Pablo, ¿no? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Entonces el pecado, los sufrimientos, hay algunos tipos de sufrimientos. Hay sufrimientos que, como una enfermedad, vienen y no tienes control de ella, pero sufres físicamente. Hay otros sufrimientos que te los atraes tú, que por tus malas acciones, por tus malas decisiones, trajiste una infelicidad a tu vida. Entonces, esos sufrimientos son innecesarios, pero Dios los usa a la misma vez para tú recapacitar, para tú volver a pensar, como el hijo pródigo que se fue de la casa del padre, derrochó su vida creyendo que estaba bien, y él sufría mucho. Y sufría ¿por qué? ¿Por voluntad de Dios o por voluntad de él? Su propia voluntad, por su propia voluntad, pero él recapacitó y dijo, volveré a la casa del Padre. Entonces, el sufrimiento es una oportunidad para caer en sí y volver a la casa del Padre, a lo que se refiere al pecado, ¿no? Y en todo, Dios usa toda circunstancia para atraerte a Él, y es un misterio, porque de ese sufrimiento todos hemos tenido, aquellos que damos testimonio del poder de Dios, hemos tenido esa experiencia, y deriva de una circunstancia, de un sufrimiento, de tantas cosas, ¿no? De que nos pasan, que parece que pasa en mi vida. Lo que pasa en la vida es que muchas veces nos hemos olvidado de Dios, y por eso sufrimos. ¿Y qué pasa? Que a veces le echamos la culpa a Dios de nuestros sufrimientos. Sí. Pero el hijo pródigo, lo que él hizo, ¿no? Él no le echó la culpa a Dios, sino él dijo, volveré a la casa de mi padre, voy a donde yo estaba bien. Entonces, y la noticia más hermosa, la alegría más grande que nos debe causar a nosotros, es que ni el pecado puede tronchar la alegría, al menos que nosotros le demos oportunidad al pecado y vivamos en pecado. Pero si quieres salir de ahí, ¿quién no va a querer salir de ahí? Entonces, al salir de ahí, tú eres el hombre más libre del universo, experimentas una libertad y una alegría inmensa que nada ni nadie te la puede quitar. Entonces es el tesoro que encontramos, ¿no? Sí. Y ahorita que mencionabas también eso, ¿verdad? Que es algo que nadie nos puede quitar, y a veces en nuestra vida, ¿verdad? Si sentimos esa alegría, es por Dios nuestro Señor. Pero a veces vamos teniendo esas caídas, digamos, en el pecado,
caemos tan profundo, ¿verdad? Yeah. Que Sí, es sí, un sí. impacto tan Sí. grande que ¿qué pasa? Ujú. Que ya no entendemos si, o no sabemos, o no queremos a veces sentir el perdón de Dios. Ya no Mira, nos perdonamos ni sí, nosotros sí, sí. mismos. Fíjate que, bueno, ahí está el detalle de la felicidad, podríamos decirlo así, ¿no? Hay un virus bien, si hablamos de un cáncer terminal que se refiere al cuerpo, ¿no? Hay Ujú. cáncer terminales. En la vida espiritual, podemos decir, hay un cáncer que puede matar la gracia de Dios en tu vida. Y la mata en sí, el odio, Ujú. la falta de perdón. Y cuando hablamos del perdón, hablamos de la falta de reconciliación. Y qué interesante que es ahí donde Dios toca, en los momentos, en el sufrimiento, porque el que no ha perdonado, sufre y es muy infeliz. Nosotros hemos tenido esa experiencia. Bueno, te lo digo yo, fíjate que algo Ujú. que a mí me sucedió cuando yo era niño, te hablaba de la experiencia, que a veces no tenemos buenas experiencias y hay personas que los hieren a nosotros y nos hacen tanto daño. Yo me recuerdo que una persona en mi familia me hizo mucho daño a mí y a causa de eso yo crecí con un rencor y de ahí viene la falta de... Pierdes la esperanza, donde dices yo no puedo ser feliz, te vuelves en un hombre y una mujer amargada, pero el odio te come la vida. Entonces en eso consiste, si queremos tener una comunión con Dios, necesitamos un arrepentimiento de arrepentirlos y perdonar. Entonces arrepentirlos de nuestros mal camino, Ujú. de la conducta que ofende a Dios y también ofende al hermano. Y Jesús habló este mensaje, te voy a leer un texto Ok, bíblico, y este es el corazón del Evangelio. Le puedo yo decir así, el corazón del Evangelio, del mensaje de Jesús, que es el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ujú. En eso consiste todo. Entonces, para ser feliz necesitamos experimentar la libertad. Y esa libertad interior es la intensa búsqueda del ser humano. Constantemente queremos ser libres, queremos olvidar, que no queremos acordar. Incluso el que tiene un problema de conciencia grave por un pecado, entonces él quiere olvidar la ofensa, ya no quiero acordarme y normalmente a veces acudimos a otras cosas para llenar ese vacío. Ujú. Y el único que puede llenar esos vacíos es Jesús. Estamos faltos de amor cuando no perdonamos, estamos falta de caridad. Somos como, no sé si esta palabra va a ser un poco fuerte, somos como esqueleto andando, ¿no? Decía un predicador, somos así como sin vida, Un ¿no? zombie, ¿no? Sí, Algo así. ¿por qué que nosotros, nuestra relación con Dios, nuestra relación con nosotros mismos y nuestra relación con los hermanos es una sola? Porque nosotros fuimos creados a imagen de Dios, que es amor, y Dios que se refleja en el hermano. Entonces vamos a hablar un poco sobre, ¿qué te parece? Hablamos de un texto bíblico, de lo que habló Jesús. Claro, claro. Habló del amor. Siempre hay preguntas en la vida. Yo tenía una, es ¿por qué sucedió aquella separación de mi papá y mi mamá? ¿Por qué? Muchos de los que nos escuchan podrán decir, ¿por qué Dios me quitó a mi hijo? ¿Por qué Dios me quitó a mi esposa? ¿Por qué Dios me quitó a mi esposo? ¿Por qué Dios me quitó a mi madre? Y guardamos rencor con Dios. Ujú. Y también sabes que nosotros necesitamos, en cierta manera, hasta perdonar a Dios. No es porque Dios nos haya ofendido, sino porque nosotros los hemos ofendido a Ujú. Dios. Entonces, es algo, no es que Dios
pues Dios es amor y en su corazón no hay maldad. Exacto. Pero hay mucha gente que se enoja con Dios. Sí, Vamos sí. a tomar el texto de la Biblia, Mateo capítulo 2, versículo 34 al 40. Y dice así, perdón, del 36 al 40. Le pregunta un fariseo a Jesús una pregunta, que creo que en la vida siempre tenemos una pregunta, algo que deseamos saber y queremos que Dios nos responda. Y dice este fariseo, le pregunta a Jesús, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento, el primero, pero hay uno muy parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todo lo que los profetas hablaron, todo lo que la ley decía sobre la moralidad, todo lo que Jesús dijo, todo lo que habló San Pablo, todo lo que habló Jesús, está en esto se cumple, en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Sí. Entonces, ¿cómo es que Dios se presenta como la fuente del amor? Yo no sé qué otra fuente puede ser. Sí. No hay otra fuente. Pero a veces es un poquito complicado, ¿no? Porque, como dices tú, bueno, en la palabra de Dios, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahorita nos comentabas de aquel dolor que tú sentías por aquella persona. ¿Cómo haces, digamos, esta palabra viva en ti? Sí, mira, uno tiene que saber algo, que Dios es amor. Y uno se aísla de Dios mismo al tener un rencor, al no perdonar. Te aíslas de Dios y te aíslas tú mismo y de los demás. Entonces, ¿qué hacer ante esto? Pues hemos ofendido a Dios, lo hemos ofendido. Entonces, ¿cómo lo reconciliamos con el amor? Pidiendo perdón. Tenemos que pedirle perdón a Dios de todo corazón porque lo hemos ofendido. Y cómo nosotros vamos a vivir, y cada vez que nosotros ofendemos o vivimos en este tipo de ambiente, del rencor, de la venganza, porque eso se refleja en el diario vivir, con la relación con tus hermanos. Uh-huh. Y si tú no tienes conciencia del amor, de cuánto Dios te ama, y que Dios quiere que no actúes así, porque no fuiste creado para eso. Fuiste creado para amar a Dios. Fuiste creado para descubrir de dónde tú vienes. ¿Quién es tu creador? ¿Cuál es tu origen? Entonces, al no amar a Dios, pierdes tu identidad. No sabes lo que eres. Por eso es que muchos actúan, las actitudes de muchos no reflejan al Dios misericordioso que los creó a imagen y a semejanza, que es amor. Y empezamos a hacer daño a los demás. En mi caso, mira, yo me arrepentí. Yo no quería hacer más el mal. Yo empecé a hacerle mal a las personas alrededor mío. Entonces, y resulta que mi experiencia de conversión, la persona que yo le estaba haciendo daño era mi novia o mi esposa, Okay. ¿no? Y entonces, cuando yo llegué al sacramento, imagínate, yo haciendo cosas que contradicen la fidelidad, todo lo que demanda, ¿no? El sacramento del matrimonio, y yo entrar en el sacramento del matrimonio con una actitud así, pues no era justo, porque yo estaba dañando a la persona que está al lado mío, que mi señora, mi esposa, se estaba convirtiendo en mi esposa. Y yo le dije a Dios, no es justo. En mi corazón no es justo, me arrepiento de todo corazón de mis acciones, y no es justo porque la estoy ofendiendo a ella, y ella no se lo merece. El prójimo no se merece que nosotros lo ofendamos. Entonces, ¿cómo
tú vas a estar ofendiendo a la persona que tú más amas. Entonces yo entré en conciencia y le dije a Dios que tuviera misericordia de mí y que me diera un corazón capaz de amar, capaz de perdonarme a mí mismo, porque yo llegué con mucha culpabilidad. Y cuando tú ofendes, uno sabe que ha hecho el mal, uno sabe que lo que está haciendo, pero el problema es que cuando tú no haces nada por salir de ahí, te quedas en esa vida. Y yo ya estaba cansado de vivir en esa vida de amargura, de infidelidad. Yo quería ser feliz y me di cuenta al recibir el perdón de Dios, su misericordia, que Él es la fuente del amor. Y mi corazón se llenó de fuego. Empecé a ver a esta mujer al lado mío, no solo como mi esposa, sino como mi hermana, no, con unos ojos puros, con unos ojos de yo entregarme por ella. Y entonces, desde entonces yo conozco al amor, y ese amor ha sido reflejado, espero, he hecho lo mejor y trataré siempre de hacer lo mejor en el amor a mi prójimo, que es mi esposa. Tú eres casado y muchas veces hay muchos casados que nos escuchan y dicen, sí, mi prójimo es la casa del otro lado, va a quemar al prójimo, y no nos damos cuenta que el prójimo más inmediato es tu esposa, tus hijos. Y el esposo y el hogar se convierte en fuente de misericordia, porque es ahí donde tú le enseñas a tus hijos a ser misericordiosos, a perdonar. Tus hijos cuántas veces cometen errores, y nuestras expectativas como padres son más altas que las expectativas que Dios tiene, porque sabes que Dios tiene algo maravilloso, algo que tiene Dios. O sea, Dios, por su naturaleza, que es amor, Él espera de nosotros. Pero si Dios tuviera expectativas, se frustraría, como nosotros los humanos lo frustramos cuando no hiciste aquello, cuando no viniste a tiempo a la casa, y entonces ya empezamos a sacar cosas y a decir cosas, y si no tenemos cuidado, herimos a la esposa, herimos a nuestros hijos, y eso o alrededor. Entonces, para mí Dios es la fuente de misericordia, es la fuente de amor. Si no amo a Dios primero, no puedo amar a mi prójimo. Entonces, primero mi esposa, mis hijos. Hay muchos que nos escuchan que de repente no están casados, ¿verdad? Pero ellos tienen hermanos, tienen padres, tienen amigos, compañeros de trabajo, que son su vecino, ¿no? Su prójimo, podemos decir inmediato. Depende de la circunstancia del ser humano, pero sea quien sea que te relaciones, ya sea la persona que ha sido adoptada, ¿no? Hay personas que por la misericordia de Dios, mostrando su amor, quiere darse su amor a aquellas personas que han crecido sin padres, sin hijos. Y también hay Dios en los padres que los han adoptado, quiere reflejarse. Y ellos se merecen también un respeto, aunque no sean los padres biológicos, ¿no? Ajá. Se merecen un respeto porque están haciendo el rol de papá. Exacto. ¿Ya? Sí. Oye, y muy bonito como relacionas allí, pues la entrega, ¿verdad? La entrega total de un ser humano. Pero me llamó mucho la atención que nosotros como seres humanos tenemos la expectativa todavía más elevada que Dios. O sea, demandamos, no sé, quizá demandemos más amor que Dios nuestro Señor. Sí. Ahorita que decías, ¿verdad? O sea, como Dios es todo amor, Dios tiene esperanza en nosotros y nunca la va a quitar de allí por su divina misericordia. Pero nosotros como seres humanos queremos más. O sea, como si eleváramos, no sé, nuestra expectativa arriba de Dios, ¿verdad? Sí. Y Dios nuestro Señor. ¿Sabes qué? Me acordé de aquella lectura de no me acuerdo qué libro está, pero que el rey, hay alguien que le debe dinero al rey y el rey le perdona la deuda, pero este deudor sale a la calle y se encuentra con otro deudor y a él casi lo crucifica. Entonces, exacto, entonces mira, es que tenemos un concepto de Dios, pero solo es un concepto.
Y Dios no quiere que tengamos un concepto de Él, sino que tengamos una relación con Él. Porque una persona se conoce a través que tengas una relación con Él. Y cuando tienes una relación con Dios, es como tener la mente de Dios, tener la vida de Dios en ti. Y tu vida se va a reflejar de acuerdo. Por eso lo llamamos, bueno, y cuando Jesús vino a nosotros, ¿no? Lo reflejó, que Dios es misericordia. Ese texto que estaba diciendo, eso Jesús lo dijo como ejemplo, cómo nos ama el Padre. No, el Padre que es rey, perdona la deuda de su siervo, y nosotros que somos siervos, no perdonamos la deuda de los demás. Entonces, a veces nosotros hacemos el papel de Dios, de que te perdone Dios, yo te perdono, y los ponemos en una actitud arrogante, como que de mí depende todo, cuando no nos damos cuenta que mi vida depende de Dios. Y hay algo que Jesús dijo: si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco Él nos perdonará. O sea, que el perdón hay que desearlo, y Dios nos libre, imagínate, de desearle el odio, el mal a los demás. Es lo peor que tú le puedes desear a tu hermano, es que le pase el mal. O sea, eso es como una maldición, ¿no? Sí. Desearle el mal, pero los que aman verdaderamente no tiene su corazón, no tiene espacio para desearle el mal. Incluso al que te hace el mal, Jesús dice: bendigan a los que los maldicen, perdonen a sus enemigos. Y mira qué ejemplo Jesús nos dio, ¿no? En la cruz, cuando lo crucificaron, lo mataron, estaba pagando por algo que la víctima inocente, ¿no? Y Él le dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y la actitud del ser humano es ignorante cuando actuamos sin la misericordia, sin caridad. Es ignorante. Y Dios no quiere que vivamos en esa ignorancia. El amor, cuando conoces el amor, sales de esa oscuridad y te conviertes en un cristiano. Entonces, no podemos hacer eso. Yo conozco personas que le desean el mal, que se caiga del primer piso, que se caiga del roof, porque me ha hecho mucho daño, que le desean la muerte incluso a sus propios seres queridos. Y no podemos vivir así. ¿No es feliz uno? No es feliz. ¿Cómo? Sí. ¿Quieres experimentar la felicidad? Ama a Dios, ámate a ti mismo. Es otra cosa que, bueno, hablábamos y tú lo tocabas, que a veces hay otra parte de que sabemos que Dios los perdona y es misericordioso, pero nos cuesta perdonarlos a nosotros mismos. Sí. Nos cuesta perdonarlos a nosotros mismos. Y Dios... Aquí venimos y hablamos un poco de las expectativas, ¿no? De Dios. Si Dios ha borrado aquello de nuestra vida, si Dios ya no se acuerda de nuestro pecado, Dios como que se hace el loco en el sentido de que no toma personal. No sé si tú te has dado cuenta que cuando tu hijo dijo algo o tu esposa te dijo algo, si tú no te haces el desentendido por el momento, lo vas a tomar muy personal. Muy personal, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Entonces, a veces escuchaste algo que no tenías que quizás no decir la persona, y mejor actúa como que no la escuché. Ándale, exacto. Y sigue para adelante, porque si tú tomas personalmente la situación, entonces yo me recuerdo y trato siempre de practicar el amor de la perspectiva de Dios. Si Dios me ama así, si Dios me perdona, pues yo tengo que perdonar a los demás. Y el amor es una decisión, no es una emoción. ¿Por qué? Porque tú, digamos, gente que conocemos que le cuesta perdonar y te dicen, bueno, es que yo no siento perdonar. ¿Cómo yo le voy a pedir perdón si yo no siento? Entonces, el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión y una disponibilidad a la reconciliación. Si nosotros no tomamos la decisión de reconciliarnos, aunque no lo sientas, pedir perdón, incluso me atrevo a decir, aunque tú no hayas sido el que ofendiste, a lo mejor te ofendieron, pero el amor toma la iniciativa. Lo mismo que Dios. Nosotros ofendemos a Dios, sin embargo nos lo da la espalda.
Sin embargo, Él lo sigue buscando, porque Él nunca se cansa de buscar la reconciliación, porque ese es el amor. El amor toma la iniciativa. El amor nunca se frisa ni espera. Entonces, aunque no te hayan ofendido a ti, perdón, aunque tú hayas sido el que te hayan ofendido, ¿no? Levántate y habla con el que te ofendió. Trata de llegar a darle una oportunidad, porque a lo mejor él también necesita que tú le des un chance. A veces nosotros pues está la rebeldía, que nos buscan, nos llaman para pedirles perdón, y nosotros ¿qué hacemos? No me hables, no quiero nada de ti, y los conectamos de todo, ¿no? Entonces rompemos la comunicación. Entonces eso no nos ayuda a vivir en paz, y eso es la cosa más bella del mundo, es vivir en paz. El que vive en paz es el hombre y la mujer más libre que existe. Entonces, esa es la libertad que Jesús quiere que tengamos. Pero si no amamos a Dios y si no amamos al prójimo, no vamos a poder alcanzar esa libertad. Hay un texto bíblico donde, ¿sabes que el apóstol San Juan se le conoce como el apóstol del amor, ¿no? El que se le recoge a Jesús en la última cena. Y él experimentó el amor, pero no lo experimentó por un sentimiento. Él verdaderamente conoció a Jesús y tuvo un encuentro grande con Dios, porque se abrió y el amor de Dios en él se refleja en sus cartas. Y mira lo que nos dice San Juan sobre el amor de Dios. San Juan 4:7 al 8. Queridos míos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. O sea, ¿de dónde viene el amor? Completamente de Dios, del Padre. No viene de otra cosa, porque buscamos el amor. Sí, el amor viene de Dios, porque es la fuente del amor. Porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. O sea, tú no puedes decir ni yo amo si no hemos conocido a Dios como fuente del amor. Y también dice, el que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Y en otra parte del texto de Juan dice, el que dice que ama a su hermano, pero no ama a Dios, no es un verdaderamente cristiano. O el que ama a Dios y no ama a su hermano, o viceversa. No, porque no, la verdad no está en él, porque la verdad es el amor. No hay otra cosa. Y a veces confundimos el amor con un sentimiento. ¿Y cómo superamos esto? ¿Cómo superar el odio? ¿Cómo superar el rencor? Pues Dios, ya lo dijimos, el arrepentimiento, una de las fuentes de misericordia de Dios que nos quiere perdonar, obvio, el sacramento de la confesión. El sacramento de la confesión, vamos a la confesión. ¿Y por qué no vamos a confesarlos? Porque tenemos vergüenza. Yo creo que no lo tenemos vergüenza al Padre. Yo creo que le tenemos vergüenza a Dios. Sí, porque creemos que Dios no nos va a perdonar. Creemos que Dios, o sea, esto que yo he hecho no tiene perdón. Y ya tiene perdón. Dios ya nos ha perdonado. Pero nosotros, al tener esa mentalidad, nosotros rechazamos la misericordia que Dios nos quiere dar. Entonces vamos al confesionario sin la mirada en el sacerdote, sino con la mirada con Dios que está esperándolos. Eso es una fuente, es la fuente para reconciliarlos con Dios, para encontrar paz con uno mismo y la fortaleza para poder nosotros tener la fuerza y la capacidad de ir a pedir perdón o a crear formas para la reconciliación. Y otra fuente es la Eucaristía. La Eucaristía, que es la fuente de la vida cristiana. Nuestros corazones no pueden arder del amor de Dios si no estamos comiendo y viviendo de la fuente del amor, de la Eucaristía. El culmen del amor, ¿verdad? Sí. Es bien importante lo que decías ahorita, que después de arrepentirnos, ¿verdad? De pedir perdón a Dios, ¿verdad? Cómo encontrar el maná que necesitamos nosotros los seres humanos, los católicos, ¿verdad? Que buscamos a Dios, encontrarlo en la Eucaristía,
¿verdad? Porque a veces creo que no le estamos, en nuestras vidas, no ponemos a Dios Eucaristía como culmen de nuestra vida, como la parte más importante de nuestra vida. Y lo tomamos, no quiero decir que a la ligera, pero lo tomamos un poquito como que, bueno, ya me confesé, ahora voy a comulgar y ya que todo siga igual, ¿verdad? Siendo que en el momento en que nosotros limpiamos nuestras culpas, Dios está esperándonos con los brazos abiertos, así como en la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Que Dios está, o sea, Él te recibe con los brazos abiertos, te pone anillo, te pone capa, te recibe, hace una fiesta, o sea, y eso no nos damos cuenta, ¿verdad? Sí, algo maravilloso de la palabra, de la parábola del hijo pródigo. Y la Eucaristía, es que, mira, la Eucaristía es la que le da vida a la iglesia. La iglesia no tiene vida, o sea, Jesús es la fuente, la Eucaristía, Jesús Eucaristía es la fuente de toda la vida cristiana, se completa totalmente, fuente de toda gracia que necesitamos para vivir la vida de caridad con Dios y con el hermano. Algo maravilloso que hace Dios a través de los sacramentos, confesión y la Eucaristía en particular. Hablabas de la dignidad, el bautismo. Es que todos los sacramentos, cuando empiezas a hablar de uno, hablas del otro y bien sale el otro. ¿Por qué? Se van conectando porque todos tienen una relación, no están separados y todos giran alrededor de la Eucaristía como es un misterio, ¿no? Como el sol, podemos decir, el sol es la Eucaristía es ese sol, y podemos decirlo que los otros sacramentos son como los otros planetas, ¿no? Que giran alrededor de la Eucaristía, pero que todo tiene su función, todo está coordinado para transmitirlos vida. Y hay cosas que no las entendemos, esos grandes misterios de Dios, pero Dios nos ha dado ejemplos y formas para nosotros tener un entendimiento más de Él, ¿no? Y el hijo pródigo, lo que pasa maravilloso es que, fíjate, hablábamos del amor a Dios, cómo los perdona, cómo Él los recibe, y eso en sí creo está en San Lucas en el capítulo 15, pero Dios lo perdona y no le saca en cara. Por eso es que yo te decía que Dios no tiene expectativas, sí, ¿no? Sí, no tiene una cartita. Sí, no dice, mira lo que hiciste y por esta razón ahora ya no vas a pertenecer a mi casa, ahora vas a dormir ahí en el basement, ahora te quedas afuera o en el carro. Dios no pone condiciones, lo recibe a brazos abiertos. Y otra cosa, la dignidad. Eso quiere decir que se encuentra con Él mismo. Porque cuando tú no sabes quién eres, o sea, actúas contrario a la naturaleza humana. Tus actitudes son, mira, las actitudes del ser humano con las virtudes son las más bellas, porque eso hace el ser humano. Las virtudes en él, las virtudes humanas, las virtudes teologales, te hacen a ti quien eres, pero todas están machucadas. Sí, todas tienen una relación. Sin la caridad no hay vida en ellas. Entonces, eso se refleja en nosotros, en las virtudes humanas y cristianas que nos componen. ¿Y quiénes somos? ¿Quiénes somos? Que te hace ser una persona bella, una persona hermosa, no por tu físico. Pero ahora nos olvidamos, vemos al ser humano como un objeto, como una experiencia, y no vemos el valor que hay en la persona. Y es cuando lo miramos mal. No te hablo tanto de una mujer, cuando el hombre ve mal a una mujer con malos deseos, sino también a los recién nacidos, el aborto, ¿no? Los que le hacen daño al inocente, falta de caridad, no han valorado, no han conocido la fuente de misericordia que es Dios. Si conocieran a Dios, te aseguro que no actuarían de esa manera. Y tú les dices, es cristiano, sí, y tristemente muchos de estos hermanos son católicos, ¿no? O gente que se llama cristianos. ¿Y cómo puedes decir que amas a Dios cuando le estás haciendo daño a un inocente? Exacto. O al anciano,
No importa la etapa de la vida del ser humano, nunca el que ama le hace mal al ser humano. Al contrario, si tú estás en una situación en que ¿qué hago? ¿Hago el mal o me hagan el mal? Yo mejor quizás de repente quisiera o pudiéramos ser víctimas de eso en vez de yo ser el que haga daño a la persona. Entonces algo así, bueno, sucede con Jesús. El inocente cargó con todas las culpas del mundo. Y el amor es un asunto de una locura que el mundo no lo entiende y solamente lo entendemos a luz de Cristo, que es amor, que nos reflejó la imagen del Padre, nos habló de la parábola del rey que perdonó a su siervo, pero tristemente su siervo no perdonó y ya sabemos de qué lo que le pasó. Porque si el rey tuvo misericordia de él, era la expectativa que él también tuviera misericordia de los demás compañeros, del hijo pródigo y de otros ejemplos. Todo el mensaje de Jesús es misericordia, ¿no? Y en eso consiste, en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y es bien importante ahorita cómo resumiste pues la misericordia completamente de Dios, ¿verdad? Pero a veces nos cuesta, digamos, ver al prójimo, ver a Dios en el prójimo. O sea, tú ves a alguien que digamos te hizo daño, no te cae bien o no lo deseas cerca de ti y se nos olvida que Dios está en esa persona, Dios está en mí, Dios está en ti y en ese momento, ¿verdad? O sea, estamos perdiendo la oportunidad, ¿verdad? De ver a Dios completamente. O sea, lo estamos, yo diría en otras palabras, lo estamos rechazando, ¿verdad? Claro, es fácil hacer el bien a los que nos hacen el bien. Sí, claro. Pero al que te hace mal, el que se queja de ti, el que se pone complaint de ti, el que te pone trampas, eso es difícil, ¿no? Y no vas a poder lograr amar o perdonar o entender de dónde viene esa persona. Fíjate que el amor, a pesar de que el amor tiene algo, el amor es comprensivo, dice San Pablo. Sí, de acuerdo. Y comprendes incluso la ignorancia del otro. No sé si me hago explicar. Sí, porque no hay límites, ¿no? O sea, y me gustó porque cuenta que dabas a entender lo que el amor, ¿verdad? Usualmente pensamos que es una emoción, un sentimiento, ¿verdad? Pero es una decisión, muy bien que el amor es mucho más grande de lo que nos imaginamos. Exacto. Porque si el amor fuera una emoción, yo naturalmente me puedo sentir molesto de que me hayan ofendido. Pero sentirse molesto es natural, ¿no? Pero que yo haga algo para hacerle daño o pagarle con la misma moneda o peor, eso ya no es un acto de caridad. Porque el amor suppress, como se dice en inglés, oprime el mal que quiere impulsarte, lo oprime. O sea, el amor te da self-control, como se dice, control de sí mismo, de tus emociones. Y eso, y qué bueno, una buena prueba para cómo está tu caridad es que alguien te ofenda. No vayas a ir a la calle y vas a decir, hermano, oféndanme, quiero poner a prueba mi caridad, ¿no? Pero esa es la prueba más grande, cómo está el amor. Y Dios a veces permite esas cosas, que te ofendan, que te humillen, que te digan cosas para que te des cuenta. O no probar el amor, porque Dios, no me gusta usar la palabra de que Dios te prueba, sino permite aquello para hacerte revelar lo que áreas de la vida de que necesitan ser superadas. E incluso a veces yo para permitir cosas para decirte, hijo mío, te das cuenta, hoy tienes la capacidad de perdonar. Hoy no tomas en cuenta nada personal como lo hacías antes. ¿Por qué? Porque yo estoy en ti. Entonces, por eso, mira, la dirección espiritual es muy buena porque a veces el director espiritual casi siempre te va a ayudar a cómo Dios se está moviendo en tu vida. ¿Ya? Sí. Y, bien interesante cómo mencionaste cómo Dios va
formando, digamos, aquel hombre viejo, ¿verdad? Y cómo lo va transformando Así es. a ese hombre nuevo, pero a través del amor, a través de la misericordia, sí. a través de su enseñanza. Sí. Y poco a poco es como si te estuviera metiendo a un fuego lento, ¿verdad? Y ahorita que decías todo eso, me recordaba que los santos, casi la mayoría de los santos, si no es que Sin todos los duda. santos, todos pedían casi que Sin los duda. ofendieran. Sí, O y se alegraban de parece que los tonto. ofendieran. Mira, un pasaje, algo rapidito, sé que estamos terminando. San Francisco de Asís, hay una anécdota que me impresiona, me lo ha agarrado yo. Él dicen que no era muy elocuente en hablar, pero su vida arrastraba a la gente, él traía el aroma, el olor a Cristo, ¿no? Y un hermano de confianza le dice a él, Francisco, dime, ¿qué ve la gente en ti si no hablas muy bien? Y no eres ni guapo, le dijo, no eres ni guapo y todos se amontonan alrededor tuyo, si no eres ni guapo. ¿Y qué pasa contigo? ¿Qué tienes? Entonces Francisco lo ve y se sonríe y le dice, hermano, ¿de dónde te salió tanta sabiduría? ¿Sí? Para llamarme feo. ¿Sabes por qué? Le dice, porque eso es una prueba de que no soy yo, sino es Cristo el que vive en mí. Entonces te das cuenta cómo el amor lo ve diferente al mundo. Si tú no amas como Dios te ama y te dicen a ti que eres un feo, ¿qué le vas a decir? Y tú ya te viste en el espejo, o le pegas y todo eso. Entonces, el amor tiene mucho poder, y eso está en el corazón de todo cristiano. Y nadie es que Juan dijo bien claro, el que no ama a Dios no puede amar a su hermano, y el que no ama a su hermano no puede amar a Dios. No sé si me explico, Sí, ¿no? sí. Entonces, Hay inclusive un cantito que dice, el que no ama a Dios no es de Dios. sí, entonces eso, ahí está todo, ahí está la ley y los profetas que dijo Jesús. O sea, Jesús tiene razón. ¿Cómo vamos a contradecir el evangelio si Exacto. quien habló la verdad es Jesús, ¿no? Exacto. Así es que bueno, Pues mira, qué bien. Muchas gracias, Diácono Helio. Esta fue una fantástica entrevista. Gracias por esas palabras, ¿verdad? Que yo creo que a muchos hombres que están escuchándonos, que nos están viendo, ¿verdad? Esta es una muy buena conversión para hacerse hombres de valor y hacer este cambio y decirle al Señor que se dejen amar, ¿verdad? Y que puedan amar a ellos también y que saquen todas esas ataduras, ¿verdad? así Y que es. sigan adelante. Sí, que no seamos cobardes. El amor no es cobarde, el amor es fuerte. Amén. Y aunque uno tenga miedo, ¿qué importa lo que digan? Lo que importa es lo que Dios va a decir. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos vieron por este programa de Hombres de Valor. Les queremos dar gracias, pero también queremos orar por ustedes para que esta charla, esta enseñanza, ¿verdad?, vaya directamente a sus corazones, sus mentes y sobre todo su alma, porque todos los hombres buscamos una salvación, la salvación eterna de Dios nuestro Señor. Si nos puedes acompañar con Amén. una oración final. Padre Santo, tú que eres la fuente de todo bien, eres la fuente del amor. Te pedimos que nos des un corazón, que nos des la gracia para tener un corazón dócil, un corazón sensible al perdón, a la reconciliación. Porque para que nuestro corazón se llene, se infle de tu amor, Señor, que se va a reflejar en el amor al prójimo. No pedimos otra cosa más que amar. Queremos amarte a ti y amar a los demás. Enséñanos y guíanos a las fuentes de los sacramentos para poder, Señor, llenarnos de tu gracia, de tu amor y experimentar la felicidad que tú quieres que nosotros alcancemos, la verdadera felicidad y la verdadera libertad y el verdadero amor que eres tú. Ayúdale a los hermanos, a todos aquellos que batallan con la falta de perdón, con los rencores, y aquellos que odian, Señor, rompe esas barreras, esas cadenas, esas trancas que hemos puesto en nuestro corazón, que no te damos una oportunidad a ti ni al prójimo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Hasta la próxima.